Un saludo. ¿Qué tal? ¿Os suena esta musiquita? Pues sí, era la tarantela que ponía de música de fondo. Es una tarantela medieval de José Recuero, muy bonita. Me pareció muy apropiada. Ya estoy en Madrid y ya se pasó el viaje, pero a pesar de que fue un viaje fantástico y que me encantó grabar para vosotros, me han quedado algunos audios que no he grabado, o sea, que no os pasé. Y bueno, se me ha ocurrido ponerlos para que los escuchéis, ya que los grabó las leyendas que nos contó Miquel. Los iré poniendo poquito a poco para no aburriros, porque la verdad que para mí son un recuerdo muy bonito y es una manera de hacerle este homenaje a Miquel también. Así es que ahí os va. Ladrando en la nube. Un sitio para contar y soñar. Aboyer dans le nuage. Un site pour vous raconter et vous faire rêver. Ya se sabe. Ya tenemos. Bien. Comencemos. Pues Seguimos. en Venecia, en el paseo de Fundamentana Nova. Y delante tenemos la iglesia de San Michele di Isola. Pero no es que sea la iglesia de San Michele di Isola, sino que tenemos el cementerio de Venecia. Oh. Cuando vemos la laguna, delante observamos la isla de los muertos. Wow. Que es el cementerio de Venecia, donde además de venecianos han sido enterrados conforme a su expresa voluntad mucha gente, como los compositores Igor Stravinsky, Karl Fritz, el poeta Lomis Pun, el escritor Joseph Brodsky y otros cuantos más. Lo que no sabemos, lo que la gente no conoce, es que las obras de ese cementerio comenzaron en 1469 por el arquitecto bergamasco Mauro Colucci y es la primera y una de las más bellas edificaciones religiosas del Renacimiento veneciano. La iglesia se destaca por la sobriedad de sus piedras claras de Istria, la armonía de sus proporciones y la economía de su decoración. Se cree que en el siglo X, y aquí empieza la historia, se levantaba en la isla la pequeña iglesia de San Michele Arcángelo, en la que, según la tradición, habría vivido San Romualdo, amigo del dux Pietro Orseolo I, que en 1012 fundó la Orden de los Monjes Camaldulenses, a la que tan devotos somos aquí unos cuantos. Pues sí, Fray tú, Giorgio, el guitarrista, sobre todo tú, ¿no? Fray Juan Carlos, el monje, y aquí el que habla, Miquel. ¿Miquel el qué? El Fray Michelo, para los amigos. A la cual fueron concedidos siglos más tarde, en 1212, la iglesia y el convento. Los camaldulenses estuvieron aquí hasta 1829, hasta la suspensión de la orden, y luego el convento volvió a ser el lugar de vivienda de la comunidad religiosa. Durante casi 30 años las celdas del convento fueron utilizadas al loro como cárceles y en 1822 albergaron a los patriotas Silvio Pellico y Pietro Maroncelli, antes de que estos fueran encerrados en el Spielberg, que es la tristemente célebre prisión de los Habsburgo que se encuentra en Moravia, cerca de Brno, como castigo por haber participado en la sublevación contra Austria y a favor de la unificación italiana. Anteriormente había estado allí también Mario Capellari, que lo conoceréis porque fue el futuro Papa Gregorio XVI, que también era camaldulense. Y antes aún otro Fray Mauro, interesante este señor porque era Fray Mauro el Cosmógrafo, cuyo extraordinario mapa mundi es considerado el mejor ejemplo de cartografía del medievo tardío. ¿Cómo? Y que se conserva hoy en la Biblioteca Marciana. Y además hay sobre esto una anécdota muy curiosa. ¿Marciana? Sí, la Biblioteca ¿De Marte? Marciana. No, ¿De Marte? No, de Marcio. Ah, La Biblioteca Marciana. Es la que está allí en la plaza, en San Marcos. En San Marcos. San Marcos, aparte del Museo Correr, ahí los duques enfrente tenían una biblioteca para continuar los estudios y las cosas. Pero lo que tú no sabes, Salvi, es que este señor, mientras elaboraba su planisferio, recibió la visita de algunos patricios y de un senador. Y los visitantes comenzaron a hacerle preguntas más o menos pertinentes sobre geografía, hasta que el senador estalló. ¿Qué significa este mapa, este dibujo, estos garabatos? Pacientemente, Fray Mauro explicó que se trataba de los continentes y de las tierras del mundo, y de los montes, ríos, mares y ciudades.
«Cuán grande es el mundo», comentó el senador, que no tardó en preguntar dónde quedaba Venecia. «Venecia es este pequeño punto», replicó el fraile, indicando un punto preciso en el mapa. Indignado y de mala hostia, el noble dirigió su mirada al fraile, le pegó un sopapo y dijo: «Haz el mundo más pequeño y Venecia más grande». Bien. Dicho esto, se marchó con su séquito. Y lo que tampoco sabe la gente es que del fraile se refiere y se dice que era el cosmógrafo que le robaba los sueños a Lucifer. ¡Toma! Y esto es porque es sabido que Fray Mauro murió en 1459 a edad avanzada, que en el convento de San Michele y Sola, en el cementerio, disponía de una especie de taller de cartografía y que contaba con la ayuda de hábiles asistentes. De este lugar proviene, además del espléndido mapamundi, una carta cosmográfica que el rey de Portugal, Alfonso V, había encargado directamente al fraile, y otra magnífica obra que se conserva en la Biblioteca Apostólica Vaticana. Sin embargo, sigue siendo un misterio cómo conseguía el religioso trazar sus mapas sin haber viajado jamás. Las crónicas explican que era gracias a las informaciones recibidas de viajeros venecianos, pero según una leyenda popular, ello se debía a los sueños, pero no a los suyos propios, sino a los del diablo. El fraile tenía la extraordinaria facultad de concentrar encima de la isla los sueños de Lucifer y de proyectarlos sobre las nubes cuando el cielo estaba muy cubierto. Conocido es que a lo largo de la historia las creaciones del diablo escaparon con frecuencia al control de su autor. Así también ocurrió con sus sueños. Durante las noches medievales, para gran espanto de los mortales, estos azotaron los cielos señalando la senda del Sabbat a gran número de brujas, larvas y espíritus malignos. ¡Oh, larvas! Larvas, sí. Fray Mauro descubrió cómo frenarlos y conocer por su intermedio los límites del mundo, que en esos tiempos eran casi ignotos. Los colores, los relieves y la exactitud del trazado, que sorprenden aún hoy, son reflejo de las visiones arremolinadas del mundo de entonces. Lucifer las liberaba a través de sus sueños y el fraile cosmógrafo las recogía en sus mapas tras leer en las nubes, durante las borrascas que preceden a los temporales sus contornos y colores encendidos. Hoy a veces esos sueños pueden ser vistos en la lejanía, suspendidos sobre el cementerio durante las violentas tempestades de las noches estivales, donde en el cielo aparecen los mapas del cosmógrafo y del fraile Mauro. ¿Qué te ha parecido, Salvi? Me ha encantado, y me ha encantado eso de que el senador le arree un sopapo y le diga: haz Venecia más grande. Pero hay una cosa muy curiosa aquí, porque hay que tener cuidado con las luces que durante los días y las noches nublados de noviembre ondean delante de vuestros ojos sobre las aguas que rodean la isla del cementerio. Podrían ser los cirios que flamean sobre el ataúd flotante de la muchacha que jamás fue enterrada. ¿Qué dices? ¿A que no te conoces la historia? No, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Todo sucedió el 29 de noviembre de 1904. Al anochecer de ese día, Francesco Quintavalle, comandante del vaporeto Palestrina, que desde la Fondamenta Nova debía llegar a Burano, decide, ante la insistencia de los trabajadores del arsenal de Burano, que tras una larga jornada estaban impacientes por regresar a casa, zarpar a pesar de que la visibilidad era casi nula. Detrás de él, dejándole 10 minutos para doblar la punta de San Michele, navegaba, llenas de muraneses que volvían de Venecia, 2 góndolas conducidos por los barqueros Antonio Rosso Frana y Andrea Camozzo. Las crónicas refieren que, habiendo superado el cementerio, Quintavalle optó por cambiar de rumbo y que dio la orden de retroceder lentamente. Pero las góndolas estaban justo detrás y él se dio cuenta de ello cuando ya era demasiado tarde. La embarcación de Rosso es partida por la mitad y se hunde con toda su carga. Y personas incluidas. Sin tardar, 4 personas son izadas a bordo del vaporeto, pero las demás 5 mujeres desaparecen en pocos segundos. A pesar de la niebla espesa, la búsqueda de los náufragos inició de inmediato y continuó durante la noche. Al cabo de algunas horas, María Tosso Bullo es avistada por el vaporeto número 6, agarrada a un palo. Es transportada rápidamente a Murano, pero muere unos minutos más tarde. A la mañana siguiente también son encontrados en el interior de la popa de la góndola los cadáveres de Lia Tosso Borella y de Amalia Padovan Vistosa. Sin embargo, no queda rastro de Teresa Sandón ni de la niña Giuseppina Gabriel Carmelo, que fueron engullidas por las aguas. Coño, Giuseppina. En septiembre de 1905, 10 meses después del trágico suceso, Teresa Sandón se le aparece en sueños a una de sus hermanas. Reza por mí, por mi alma, le dice, porque mi cuerpo es aún prisionero, pero si tú rezas, será liberado de las ataduras que lo mantienen en el fondo del canal.
y yo podré descansar en paz en tierra bendita. Al cabo de 10 días de aquel sueño sorprendente, 2 pescadores ven aflorar un cuerpo maltrecho en el canal de Visa, rumbo a las Islas Viñole. El escapulario que lleva alrededor del cuello permite la identificación. Es el cadáver de Teresa Sandón. La pequeña Giuseppina Gabriel Carmelo nunca será hallada. Sus huesos descansan en el fondo de la laguna, pero su espíritu ha encontrado la paz en aquel ataúd flotante que se divisa en las noches de niebla, iluminado por cirios, para que los barqueros no choquen contra él. Oh. ¿Qué te parece, Salvi? Precioso, ¿verdad? Precioso. Bueno. Qué fuerte. Pues ahora haremos un paseíto que nos va a llevar hasta la iglesia de San Giovanni, donde esperan el cuento del dus traidor, del dus ciego, del dus profeta y otro espeluznante sobre el esqueleto del campanero. Wow. Que ayer estuvimos hablando de campanarios. Pues todo eso nos espera, Salvi. Oh. Estamos en... Giovanni Paolo es esto, ¿no? San Giovanni y Paolo. Giovanni e Paolo, eso es. El Paolo. Pablo sería, ¿no? Suena diferente las grabaciones en las iglesias, ¿eh? Sí. Ya está. Bueno, ya sabes que estamos ¿Eh? en la iglesia de San Giovanni y en la plaza de San Giovanni, que aquí acontecieron también algunas historias, o cerquita de aquí. Qué bien suenan las historias contadas en las iglesias. Sí. Se lo estaba diciendo a Jorge. Aquí en este barrio, los venecianos más viejos del barrio recuerdan la historia de las sepias con ojos de mujer. Cuenta la crónica oficial y también la popular que en abril de 1947, o sea que aquí al ladito de la esquina, no de 1500 y pico, sino 1947, Linda Cimeta, una mujer de baja estatura, muy atractiva, propietaria con su marido de un bar en Belluno, solía venir a pernoctar en casa de una amiga para aprovisionarse de cigarrillos de contrabando, aquí en el barrio. Toma. La mujer viajaba a menudo a Venecia para traficar y no era, a decir verdad, muy estimada. Había padecido las penurias de la guerra y pasado por experiencias personales que la habían endurecido. No solía dejarse ganar por la compasión y ni siquiera mostraba cordialidad. El hecho es que en estos días del año 1947 se dejó repentinamente de saber de ella. Se formularon varias conjeturas: que habría huido con un soldado norteamericano, que habría cometido una estafa de proporciones tales que había conseguido con qué vivir durante muchos años y que se había trasladado a una ciudad donde no le conocía. Hay quien juraba haberla visto entrar en un convento para hacerse monja. Sin embargo, la policía no tardó en llegar a la conclusión que Linda Cimeta había sido asesinada y al cabo de pocas horas detuvo a Bartolomeo Toma y Luigi Sardi, presuntos culpables considerados la mente y el brazo del delito, y los entregó a la justicia. Linda había sido muerta de un hachazo en el cuello después de que sus asesinos le tendieran una trampa para robarle, prometiéndole quizá una abundante partida de cigarrillos. Los músculos y los tendones de la mujer habían sido aserruchados y el cuerpo fue metido en un baúl. Ya ves que Salvi, que aquí esto Toma está ya. muy macabro todo, ¿eh? Sí, qué horror. Esto suena... Salvi, que trabajaba como gondolero, se declaró siempre inocente y aseguró que con Toma habían tirado a la laguna un baúl que según creían contenía el botín. La investigación duró varios días sin arrojar resultados y el clamor que en un primer momento despertó el delito fue acallado enseguida por los problemas del hambre y de la reconstrucción de la posguerra. Pero poco tiempo después, algunos muchachos, al zambullirse y nadar en las aguas del extremo de la fondamenta, aquí al lado, donde hemos venido caminando, Salvi, hicieron emerger un gran baúl cerrado. Tras ser llevado a la orilla y abierto, el baúl resultó estar lleno de sepias y cangrejos. ¡Ostras! Los muchachos, sorprendidos, se abalanzaron sobre la pesca y corrieron a casa con las manos llenas. En esos días, el hambre era más fuerte que la razón. Un cuerpo de mujer no tardó en aparecer en el fondo del baúl.
eran los restos de linda cimenta. No se sabe si la gente restituyó la pesca, pero lo cierto es que la mayor parte fue arrojada al mar. Desde entonces los viejos pescadores evitan pescar sepias en esta parte de la laguna, pues asegura que tienen ojos de mujer. Cuando la noche es particularmente ventosa, es posible escuchar un leve y suave lamento que se añade a la respiración del mar. Linda cimeta ha perdido su belleza, pero es una lástima que su vida y su atractivo hayan acabado por dinero. Sus asesinos no tuvieron mejor fin. Bartolomeo Toma trató de fugarse en un bote de la cárcel de Ventoleno, pero desapareció en el mar Tirreno una noche de tempestad. Su cadáver nunca fue encontrado. Luigi Sardi murió en 1983, hace poquito. Toma. 10 años antes había salido de un manicomio para criminales y vendía dulces en la calle. En el invierno de 1980 asesinó sin motivo a un policía golpeándole en la nuca. Cuando lo detuvieron repetía obsesivamente estas palabras: yo soy inocente, siempre he sido inocente. Posteriormente, otro cuerpo de mujer destrozado fue encontrado en las aguas de Venecia, y no hace mucho, Salvi. En los años 80 del siglo pasado, el cuerpo de una desconocida, encerrado en una maleta, fue extraído del agua. También en este caso, el asesino fue capturado. El recibo de una lavandería contenido en el bolso de la víctima lo condenó incuestionablemente. Ni la mujer ni el hombre eran venecianos. Este último había ultimado a la mujer en tierra firme y arrojado los restos a la laguna en la zona de Santa Elena. Existe incluso un caso antiguo del siglo XVIII. Nicola Faragone, que provenía de las Apulias, mató a 2 prostitutas napolitanas, Fortunata y Leonota, madre e hija. Troceó los cuerpos, los introdujo en un baúl a cuya extremidad había fijado una pesada piedra con una cuerda y tiró el baúl al canal de la Giudecca. Pero la cuerda era demasiado larga y una parte quedó flotando en el agua y se enredó en una embarcación. El 12 de septiembre de 1729, el asesino fue descubierto, decapitado y descuartizado, y así como él había masacrado a las mujeres, su propio cuerpo fue exhibido en los 4 rincones de la ciudad. Ojo. Fíjate tú. Sí que ha habido crímenes aquí, ¿eh? Y descuartizamientos. Un montón de crímenes. ¡Guau! Solo ver esta iglesia ya merece la pena venir a Venecia. ¿Has visto el Sí. El tríptico. El tríptico está así. Pues sí que es así. Pues esto es lo más majestuoso del gótico veneciano en cuanto a proporciones. ¡Qué poder! ¿No? Es una iglesia dominica, está dedicada a Santo Domingo. Hay iconografía interesante. Uno de los ¿Has visto Giovanni Palma? Sí. Está Veronese, es que aquí esto es una locura, hay muchísimas cosas. Y se nota que todos los dogos importantes quisieron entrar. Está aquí, efectivamente. Los Dutch, aquí. Se enterraban aquí los Dutch. Sí. Ahora, Salvi, te voy a seguir. Cuando salgamos fuera, te voy a explicar dónde están un par de sitios, pero antes te voy a contar un par de cosas. Luego iremos a la calle de la Caballerizza, que está detrás de la iglesia donde estamos ahora dentro, donde en los siglos XVII y XVIII se encontraba la Caballerizza dei Nobili, que era el picadero del que proviene el nombre de la calle, y que podía contener para deleite de los caballeros patricios más de 60 caballos. Fíjate, Juan Carlos fue precisamente en esa calle durante su residencia en casa del señor Pozzo, que ya como Casanova fue detenido el 25 de julio de 1755 y conducido a los Piombi, la terrible cárcel del Palazzo Ducale. Pobrecillo. En la espléndida iglesia gótica construida a partir de 1246, donde estamos, por iniciativa de los dominicos mendicantes y consagrada a San Juan y San Pablo en 1430, es decir, casi 200 años después, se encuentran las sepulturas de muchos dux y héroes de la Serenísima República. Entre ellos está Marco Antonio Bargadín, mártir de Famagusta, que murió desollado por los turcos en 1571. ¿Desollado? A la vigilia de la victoria de los cristianos en Lepanto. La piel del héroe, robada en los arsenales de Constantinopla, donde había sido expuesta como macabro trofeo de guerra, ha sido conservada en una urna que fue puesta el 18 de mayo de 1596 en la nave de la derecha.
a pocos pasos de allí, en la pared del fondo del crucero izquierdo, ahí delante lo tenéis, la pared del fondo del crucero izquierdo, se conservan las cenizas de Sebastiano Bernier, el dux que vengó el sacrificio bragadín y que derrotó definitivamente a los turcos en Lepanto, en la famosa batalla naval que había de cambiar las suertes de la Europa moderna. Sin embargo, la historia de Venecia no solo registra personajes valerosos. Algunos de ellos están condenados a deambular eternamente como el dus traidor, el dus ciego y el dus profeta. ¿Sabes? ¿Te interesará esta historia? Sí, sí. Justo detrás de San Zanipolo, en el inquietante trecho de la calle La Caballeriza, donde vamos a ir, nada más salir de aquí, se yergue la gran vidriera de la iglesia. Tiene lugar cada noche un acontecimiento singular, por decirlo menos. Las noticias vaporosas que acompañan a la historia narran que en el año 1355 el dus Martín Faliero se reunía con su banda de mercaderes desvergonzados para urdir una trama fruto de su desquiciado ingenio, tomar posesión del gobierno del Estado, aprovechándose de la crisis económica y social que agitaba a la ciudad extenuada por la guerra contra Génova, derrocar las diversas magistraturas y convertirse en señor único y absoluto de Venecia. El golpe de Estado fue descubierto la víspera del día en que iban a tener lugar y reprimido duramente. El dus traidor fue ajusticiado por último en la escala del gigante Palacio Ducal, la misma escala donde había sido consagrado 8 meses antes. Ya ves que nos andaban con bromas estos. En el sepulcro, la cabeza del dus, separada del cuerpo, le fue puesta entre las piernas con objeto de recordar la afrenta que causó a la República. El cuerpo acéfalo de Faliero, que ignora burlonamente dónde se encuentra su cabeza, sigue deambulando hoy, desplazándose con las manos atadas atrás. ¡Qué miedo! Sí. ¿Y se ve un cuerpo sin cabeza? Sí, aparece en invierno. Wow. Busca su cabeza. Cualquiera viene aquí en invierno. Pues así es, Salvi. ¿Tú has venido en invierno? Sí, pero no me he encontrado todavía. Bueno, darles tiempo, que no estarías a la hora. Busca su cabeza en el lugar donde nació y donde fue concebido la conjura. A pesar de su condición, hay quien afirma haberle oído llorar desesperadamente. Otro dux persigue a Faliero en el más allá para aumentar su castigo mediante una lid sin fin. Es Enrico Dandolo. Este dux ciego, Salvi, de 80 años, condujo la conquista de Constantinopla durante la Cuarta Cruzada y llevó a cabo masacres atroces para alcanzar la gloria. Calcula que era el año 2204. En lugar de ojos tiene 2 tizones ardientes, lleva una espada afilada que debe empuñar por la hoja, cortándose continuamente las manos debido a la sangre inocente que derramó. También Dandolo profiere gritos desaforados que nadie puede escuchar y está condenado a vagar en búsqueda de Faliero para vengar el honor de la ciudad y pagar por su soberbia. El encuentro aún ha de tener lugar, si bien las crónicas populares de siglos pasados cuentan que los 2 hombres han estado cerca uno del otro sin conseguirlas. Inconsciente casi de la dramática lucha que se desarrolla a pocos pasos de distancia, otro dux camina incansablemente desde hace siglos de un lado a otro, de noche en la zona de San Giovanni Paolo, donde estamos. Es Tommaso Mocenigo, conocido como el dus profeta, porque desde su lecho de muerte, que tuvo lugar en el año 1423, anunció la ruina militar y económica de Venecia en el caso de que Francesco Foscari fuese elegido para suceder. Y si vosotros, Dios, no lo permita, tales fueron sus últimas palabras, lo llegaseis a elegir dus, no tardaréis en encontraros en guerra, y a quien tenga 10.000 ducados le quedarán solo 1.000, y quien 10 casas le quedará solo una, y quien tenga 10 trajes, mantos o camisas tendrá dificultades en encontrar solo uno. Las elecciones se verificaron y todo salió cierto. Ahora el dus, que no puede hablar, deambula por la ciudad y extrae continuamente de su boca un largo rollo de papel en el que está escrita una sola palabra, veritas. Su rostro enrojecido está surcado por las lágrimas que lo sofocan y el papel se le enrolla en las piernas y lo hace tropezar y caer continuamente. Mientras es aconsejable mantenerse a buena distancia de los 2 primeros, Mocenigo acepta de buen grado que le ayuden a liberar sus piernas, pero nada más. Su expresión triste se iluminará durante un momento en signo de gratitud, pero luego deberá levantarse y seguir su camino. Ese diría la frase famosa de te lo dije, ¿no? Sí, cuando salgamos te contaré otra historia cuando salgamos de aquí, porque aquí nos podemos encontrar con el esqueleto del campanero, ¿sabes? Sí, pero antes vamos a ver la zona de la Caballeriza
Y el claustro, ¿no? No, bueno, el claustro, no sé si se puede ver aquí. Mira, no sé. quiero enseñarle a Salvi una cosa. Bien, y tocar un poquito el... Sí, el gorro. Ahora igual cortas el rollo. Y aquí no había. Ya estamos. Bien. Seguimos, Pues en la plaza de... plaza, y una leyenda cuenta que aquí se encontraba la casa de uno de los últimos campaneros de San Marcos, que vivió hacia mediados del siglo XIX. El hombre, cuyo nombre había caído en el olvido, medía más de 2 metros y tenía unas manos desproporcionadamente grandes, el campanero. Un día, el director de un instituto científico veneciano, al salir de la misa dominical en la basílica, reparó en él y pensó de inmediato que el esqueleto de aquel hombre podría constituir la pieza más importante de la colección de anatomía del instituto. Pues Toma fíjate ya. tú, qué morbo. Al cabo de mucha insistencia, el campanero se dejó convencer por el profesor y comprometió por escrito, a cambio de una fuerte suma de dinero, a dejarle su esqueleto después de morir. El hombre no pudo menos que asombrarse del extraño pedido, pero al fin se dijo: ¿por qué no había yo de vender mis pobres huesos? Ya soy viejo, pero el profesor es mucho más viejo y no tardará en morir, y así transcurran solo 2 o 3 años antes de que yo mismo pase a mejor vida. El pacto quedará sin duda olvidado. El profesor pagó pues al campanero y, bromeando, añadió: cuando mueras colocaré tu esqueleto en un gran escaparate de vidrio y le pondré una campanilla en la mano. Me servirá de guardián de las colecciones. El campanero estaba, claro está, firmemente convencido de que esto no sucedería, y se dirigió rápidamente con su dinero a la taberna más cercana, que estaba aquí al lado. Como era amante del buen vino y pudiéndoselo ahora permitir, iba a sentarse todos los días en la taberna. No había aún gastado todo el dinero cuando le vino un colapso y murió precisamente cuando estaba sentado a la mesa. Y así el esqueleto pasó a ser propiedad del profesor. Y este, tal como había sido establecido, lo expuso en un escaparate del instituto con una campanilla en la mano. Hoy día el esqueleto del campanero de San Marcos se encuentra, de resultas de una donación, en el Museo de Historia Natural, el Esfondaco de Iturchi. ¿Se encuentra de verdad? En su lugar, sí, hasta poco antes de la medianoche, hora en que sube al campanario de San Marco a dar las 12 toques a la marangona, la campana mayor. Oh. Luego se encamina tambaleándose a lo largo de las calles que llevan a su vieja casa, toca la campanilla y detiene a los transeúntes mendigando dinero para poder comprarse nuevamente a sí mismo. Si andas por aquí a las 2 de la mañana, te puede aparecer el campanero pidiéndote dinero, Sal. Oh, ¡qué miedo! Estamos en el campo de Santi Giovanni Paolo y podemos ver aquí delante la magnífica fachada de la escuela de San Marco, esta que veis aquí, que es hoy un hospital civil. Es una de las 6 históricas escuelas grandi de Venecia. Fue construida en 1260 con propósitos religiosos y humanitarios. Ya os conté cómo aquí estudiaban los hijos de los pobres de la ciudad. En 1485 fue incendiada y resultó casi destruida. Las obras de reconstrucción fueron terminadas en 1495 bajo la dirección de Mauro Codusi. Luego del añadido y ensanchamiento de la parte posterior, realizados entre 1533 y 1546 según un proyecto Jacobo Sansovino, el edificio se ha mantenido prácticamente intacto hasta nuestros días. Y aquí, delante del histórico portal, se desarrollaba la historia del mendigo y el levantino, que ahora te voy a contar. Cecco Pizzigani era uno de los mejores cinceladores venecianos de aquella época. Participó en la realización de la fachada y creó algunos de los más hermosos juegos de perspectiva que ya en ese entonces hicieron famosa la fachada en toda Europa, la fachada de esta iglesia, de esta escuela. Pocos años más tarde, en 1501, Florinda, la mujer del artista, padeció una repentina y grave enfermedad. Los infinitos cuidados con los que su marido procuró con amor salvarle la vida no sirvieron para nada. Él incluso vendió el taller para costear las curaciones. Arruinado por completo y abrumado por el dolor de la pérdida de la mujer amada, Cesco se vio obligado a mendigar durante unos años bajo el portal de la escuela grande, justo donde estamos sentados, que él mismo había contribuido a construir. De tanto en tanto, sin ser visto, se divertía ejerciendo su antiguo arte y grababa con la punta de un clavo en los lados del portón los perfiles de las naves que cargan y descargan sus mercaderías de encima de los grandes escalones del campo. Por aquellos años vivía cerca de allí una mujer que había tenido un hijo de un levantino, un judío que se había convertido en súbdito turco y que en calidad de mercader internacional gozaba de los derechos de los extranjeros. El hombre residía, al igual que muchas personas de su condición, en la isla de Giudecca.
Su hijo, que vivía con él y que, como el padre vestía a usanza turca, iba a visitar frecuentemente a su madre. Pero solía maltratar a esta violentamente y la convertía en víctima de su propio conflicto interior, debido a que él era mitad veneciano y mitad levantino, y por ende ninguna de las dos comunidades lo aceptaba. La mujer, que vivía sola y no se había casado, soportaba de buen talante los desahogos arrebatados del hijo y lo amaba más que a sí misma. Una noche, sin embargo, las cosas se precipitaron. En un acceso de ira como nunca antes había tenido, el joven acuchilló a la madre y le arrancó literalmente el corazón del pecho. Turbado por su acto, arrojó el cuchillo y huyó sin soltar el pobre corazón desgarrado que llevaba en una mano. Corrió hacia el puente que está delante de la escuela, este que veis aquí, pero al subir el primer escalón tropezó y cayó y dejó caer lo que llevaba en la mano. El corazón rodó por el suelo hasta detenerse y emitió una voz: «Hijo mío, te has lastimado». El joven, enloquecido, corrió hacia la laguna que se encuentra frente al cementerio, se lanzó al agua y se dejó ahogar. Aún se pueden oír sus lúgubres lamentos en el silencio del campo, pues va en búsqueda del corazón de su madre para sentir el calor de su amor durante las gélidas noches invernales. Y Cesco, como todas las noches, dormía bajo el portal, y al ver la escena decidió inmortalizarla a su manera, grabándola en el mármol. Todavía hoy se puede contemplar en el portal, junto al perfil de las naves, una figura con un turbante en la cabeza que lleva un corazón humano en una mano, el corazón de una madre, que ahora ven, que te lo voy a enseñar y lo vas a tocar. Que ese es el que tú has encontrado. Mira. Bueno, qué grande eres, Sí. Miquel. Mira. Ostras. Aquí la cabeza, baja la mano, aquí está la cabeza con el brazo y el corazón. El corazón. Ahí. Oh. Ahí. La mano, la cabeza. Claro, y está bien el bajo cuerpo, porque él estaría abajo. sí, y el corazón. Eso es. Ostras. ¿Ahí lo ves? No, sí. Increíble. Vale. No me extraña que tardaréis en lo que Claro. Que todas las idas y venidas de los barcos. Porque te Están aquí. decía exactamente dónde estaba. No, te dice que Es una de las paredes de la Pero fachada. aquí se ve hay una nave. barcos, sí, hay barcos. Uy. Bueno. Pues aquí estuvo el Cesco. Qué historias. Pero Aquí a veces, sí, precioso. Ya cada vez que me pida dinero un mendigo aquí voy a pensármelo dos veces, ¿eh? En una de las fachadas de aquí. La fachada que vimos, loco. Buah. Bueno, algún audio quedará más todavía y lo pongo por pura nostalgia. No tengo más que agradecimiento para Miquel, para Jorge y bueno, para Juan Carlos, por supuesto. Pero de lo fácil y lo sencillo que me hicieron ver Venecia y tenerlo entre mis manos, olerlo, probarlos, a probar su sabor, su escuchar su música y todo, ¿no? También fue fantástico el concierto de Vivaldi, como os dije, y nada, muchas gracias por haber compartido conmigo todos estos días y por escuchar cada una de las leyendas tan bonitas. Un saludo, escucháis Ladrando en la Nube y yo soy @bimbalablanca, chao.